El paseo de hoy parte de la agencia de turismo Keilen. Lo hice con ellos, aunque hay muchas empresas que también van a Puñihuil. El tour a Puñihuil es uno de los más populares en Chiloé. Ahí uno va a ver pingüinos de Humboldt y de Magallanes. A eso es básicamente a lo que uno va. El camino hacia Puñihuil está pavimentado. La mayoría va en tour o en auto, porque si bien hay micros, tienen muy pocos horarios al día. La verdad es que Puñihuil es muy chiquitito como para poder tener un flujo mayor. Los paisajes son lindos, hay harta subida y bajada, bueno, como en toda la isla grande de Chiloé, harto campo también. Los paisajes, como les decía, son muy bonitos. Desde Ancud, que es la ciudad más cercana, son unos 30 kilómetros más o menos, y desde Castro, que es la ciudad que está al medio, desde donde partí yo, son 111 kilómetros. Igual, de todas formas, el camino nos hace pesado y es bastante agradable. Ya es bien bonito a la vista. Esto ya es Puñihuil. Tras cruzar un esterito que hay, el camino pasa a ser de ripio y de ahí uno entra a la playa misma en vehículo. En la playa se estacionan los vehículos de turismo, los autos, entre otros. Puñihuil es chiquitito, es como una caleta. Hay algunos locales de turismo, restaurantes, hay algunas casitas también, pero ante todo, y con lo que me interesa que se queden, es que aparte de ser bonito, es chiquitito, bien chiquitito. Algo recomendable es que vengan abrigados, porque corre un poco de viento, y lo otro es que como vamos a navegar un poco, obviamente uno se puede mojar, uno tiene que ir dispuesto a eso. Aparte, bueno, en el sur llueve a cada rato, entonces también por eso tienen que venir abrigados con algo impermeable, ojalá. Para subirse en los botes, las personas se tienen que subir en esos carritos, no hay un muelle. Todo es muy rústico, como caleta de pescadores. Desconozco cómo lo hacen las personas que vienen por su cuenta. Nosotros, como íbamos en tour, ya teníamos todo gestionado con el tema del bote. Pero me imagino que si ustedes llegan también es cosa de juntar un grupito y la gente va a ver los pingüinos. Acá me ven en el bote. Uno va en estos botes a ver los pingüinos. Puñihuil, aunque lo debieron ver en el mapa de todas maneras, queda en la costa del Océano Pacífico que da Chiloé. No es el canal interior, entonces hay más movimiento en este mar, digamos. Chiloé es bien afortunado, como tierra tienen montones de lugares preciosos y Puñihuil es una de esas joyitas que cada vez son más conocidas, aunque tampoco tan masivamente visitadas. Igual hay un límite de los recorridos que se pueden hacer. Estos islotes son monumento natural desde 1999, están a cargo de la CONAF, y para cuidar a los pingüinos hay una cierta cantidad de salidas por día. Ya no es que uno pueda inundar Puñihuil de turistas, no, eso no ocurre. Hice varias grabaciones de los pingüinos, también hice fotos, pero eso sí, estas grabaciones son hechas con harto zoom de la cámara. Entonces si van con el celular, a lo mejor en la foto no le va a salir tan de cerca al pingüino. Ya pensando en que la mayoría va con celular y no va con una cámara, digamos, con harto zoom. Igual los botes no se acercan tanto a los islotes para proteger a los pingüinos, para que no se sientan invadidos, lo cual a mí me parece bastante bueno. Ya la prioridad es el cuidado de los pingüinos. Es muy bonito, es muy gratificante ver estas aves, la verdad es que son preciosas, siempre es un agrado verlas, sea donde sea. En Chiloé se pueden ver aquí en Puñihuil, y el otro sector es Keilen, en un islote que hay en los canales interiores, ahí también hay colonias de pingüinos. Entonces si quieren venir a Chiloé, pueden venir a ver pingüinos en Chiloé, ¿ya? Puñihuil es lo más conocido, casi todos los que quieren ver pingüinos van a Puñihuil. Así que por eso les muestro también este video. La vuelta fue un poco como Fantasilandia. No es que el bote se adentre mucho en el mar, pero sí hay más profundidad que los canales interiores, y aparte que esto ya es el océano, entonces se mueve más. No es, por lo personal, no es como para marearse, no es como para asustarse, pero sí el bote se mueve, entonces tienen que ir mentalizados con esa parte. Espero que hayan disfrutado de este mini paseo. Todo esto de aquí es un mirador llamado Muelle El Caleuche. Es precioso, una muy linda vista. Después del Muelle de las Almas se han construido muchos muelles miradores.
Le resumí bastante el viaje. La verdad lo hice bien a la pasada, bien cortito. No les mostré el almuerzo que estuvo bastante rico. Espero que todos tengan muchas bendiciones. Un enorme saludo para todos. Ojalá alguna vez puedan ir a Chiloé. Por mi parte, pueden apoyarme comprando el libro Corte de Cinta y Los Héroes del Tiempo, mis queridos libros con los que financio muchas cosas. Pronto, además de venta en Chile, habrá venta en el extranjero. Así que muchas gracias por su sintonía. Espero que hayan conocido un pedacito más de Chile y de Chiloé y que estén muy, muy bien. ¡Chau!